Ya está grabando. Ya. Hola, ¿qué tal, compañeros? Doctor, tengan todos ustedes una muy buena noche. En esta oportunidad, nuestro grupo va a hablar o exponer referido a principios y la argumentación jurídica, ¿no? Mi grupo está conformado por Pamela Calizaya Cutipa, Gabriela Cintia Puño Torres y Cristian John Zapananeira. Para lo cual vamos a hacer una breve introducción respecto al tema que nos ha tocado, los principios y la argumentación jurídica, ¿no? En este presente trabajo analizaremos respecto a los principios y la argumentación jurídica, ya que es importante buscar, fundamentar y persuadir al juez, es decir, se pasa de plano individual al plano social para la legitimidad de la argumentación jurídica. A finales del siglo XX aproximadamente se produce un fenómeno que Manuel Atienza lo llamó el giro argumentativo del derecho, porque se podría decir que se dio una ruptura con esa cultura jurídica formalista. Entonces, vamos a definir brevemente la argumentación jurídica. Podríamos decir que la argumentación jurídica es una de las labores que generalmente desarrollan los abogados en todos los campos del derecho en los que se desempeñan. La actividad del abogado se desarrolla siempre desde dos perspectivas: el conocimiento de la ley y la argumentación. La argumentación jurídica supone un aspecto técnico o de razonamiento jurídico. Debe aclararse que el concepto de argumentación jurídica no solo se refiere a la argumentación jurídica, esta técnica o este razonamiento no puede encontrarse, vamos a decirlo, desprovisto de fines para poder llegar a un objetivo. Pues generalmente se parte de construir argumentos en los que entendemos como encadenamientos de enunciados, a partir de los cuales se llega a una decisión. Una definición también podríamos decir que está dirigida o tiene como objetivo el persuadir mediante los fundamentos de argumentación con el fin a determinar el caso. Es la estrategia que tiene como meta el estructurar el lenguaje de tal forma que nos lleve a un fin específicamente planteado. Para lo cual es necesario también conocer el neoconstitucionalismo, ya que respecto a los principios y la argumentación jurídica es importante hablar al respecto. El neoconstitucionalismo, entendido también como el constitucionalismo contemporáneo o simplemente constitucionalismo a secas, ¿no? Se constituye como una expresión referida a una nueva cultura jurídica en la cual el Estado de Derecho se nutre de valores y principios de naturaleza moral, estableciéndose en consecuencia una conexión necesaria entre el derecho y la moral. El surgimiento del neoconstitucionalismo supone diferencias claras con el modelo anterior. El Estado legislativo, estas diferencias se pueden observar, como lo dice la doctora Gloria Patricia Lópera en el año 2004, que a partir del análisis de los elementos característicos del Estado de Derecho, podemos señalar cuatro principios, ¿no? El reconocimiento de derechos, la separación de poderes, el principio de legalidad y el control judicial. Vamos a también hacer o nombrar la relación jurídica, la relación que existe entre la argumentación jurídica y el neoconstitucionalismo. La sujeción del Estado, su funcionamiento, los órganos de poder, a esta nueva forma de entender el derecho, es decir, la sujeción de poder al derecho, requiere obviamente una mayor y mejor justificación de las decisiones judiciales. Por supuesto que si el ejercicio del poder se va a ver limitado por esta nueva forma de entender el derecho, se requiere que los jueces sustenten sus decisiones en razones plausibles, adecuadas, que puedan ser aceptadas no solo por las partes en el conflicto, sino que además sean de buen recibo por la comunidad y dentro de esta específicamente por la comunidad jurídica, ¿no? Veamos también la importancia de la racionalidad de la ponderación. El rechazo de la pretensión de hiperracionalidad de la ponderación, es pertinente reconocer que la aplicación del principio de proporcionalidad y de la ponderación no puede ser planteada racional. La ponderación es un carácter formal y que por tanto no puede excluir las
apreciaciones subjetivas del juez, ¿no? Vamos a decir que también que la ponderación no puede garantizar este tipo de objetividad plena, porque semejante objetividad es una utopía que no puede alcanzarse en ningún ámbito normativo. Entonces, la objeción se basa en una pretensión de objetividad que resulta hiperracional y por tanto irracional. Una pretensión de este tipo desconoce las exigencias de la racionalidad, solo pueden, vamos a decir, satisfacerse siempre dentro de determinados límites. Bueno, con esto doy pase a la compañera para que continúe con la exposición. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar respecto a la racionalidad teórica y la práctica de la ponderación. Bueno, nos dice que en esto vamos a encontrar que la ponderación es racional, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Para ello se propone que se tiene que tener una estructura determinada, clara y libre de la contradicción para la aplicación de estos derechos fundamentales. En esta estructura de la combinación de la ley de colisión, la ley de la ponderación y la fórmula de peso y la carga de argumentación del legislador, se va a establecer respecto al punto de vista práctico, más que todo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también vamos a hablar respecto a los elementos que constituyen el proceso de argumentación. Para ello nos dice que se hace un análisis que son tres. Por primero tenemos las premisas con pretensión de verdad o probables. Por segundo punto tenemos los argumentos o razones que hacen que las premisas sean verdaderas o probables. Por tercer punto tenemos la conclusión. Por nuestra parte del grupo analizando, creemos que la argumentación jurídica se comprende que es el dar las razones para que de esta manera nosotros podamos ver que se justifica esta premisa. De esta forma, la premisa se va a hacer probable que no vendría desde una proposición legal, sino desde la interpretación que se va a tener respecto a ella, ¿no? Hacia este camino para seguir respecto a los argumentos, ya que son razones que nos van a encaminar a dicha interpretación probable, ¿no? Siguiendo con la exposición, voy a también hablar respecto a las reglas y formas de la argumentación jurídica. Por primero, tenemos las reglas fundamentales. Esta está basada en la posición respecto a la comunicación lingüística. Para ello se declaran reglas, principios de contradicción, que estos van a ser presentados como normas o también como un lenguaje, ¿no?, común. Por primero tenemos, por ejemplo, que ninguna persona u orador puede contradecir a otro. Por segundo punto tenemos que en este caso toda persona solo podrá afirmar aquello que él mismo considera o cree. O también si X persona, por ejemplo, afirma respecto a algo en el juicio, también debe afirmar por qué ha dicho esto respecto a todas las situaciones que representan y deben ser para ello deben ser relevantes. Por cuarto punto, también tenemos que las personas que se encuentren en dicho juicio, por ejemplo, no podrán usar la misma expresión o distintos significados, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto a las reglas de la razón. Estas se definen con condiciones más importantes respecto a la racionalidad del discurso. Para ello tenemos un punto que dice que si el juez pide que la persona fundamente lo que afirma, debe fundamentar en este caso con razones que justifiquen que se puede ser este pedido rechazado, ¿no? Para ello también se puede pedir o pueden opinar cualquier aserción o introducir cualquier aserción en este discurso, ya que tienen derecho las personas de expresarse respecto a su opinión. A nadie también se le puede impedir ejercer sus derechos anteriores mediante la coacción interna o externa del discurso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también vamos a hablar de las reglas sobre la carga de argumentación. Para ello nos dice que en estas reglas se busca el facilitar más que todo la argumentación jurídica. Para ello vamos a ver las siguientes reglas que representan la argumentación jurídica derivadas más que todo esta regla de están derivadas a las reglas de la razón.
Por primero tenemos que en el caso que X persona pretenda tratar de manera distinta a persona Z, se encuentra obligado a fundamentar por qué ello. También, si X persona ataca una proposición o una norma que no es un objeto de discusión, en el juicio, por ejemplo, debe dar razón de ello, por qué. En el caso que de Y persona ha aducido un argumento sobre que se encuentra o está obligado a dar argumentos en este caso, ¿no? También quien introduce otro discurso o un discurso de afirmación o manifestación sobre sus opiniones debe referirse con un argumento de manifestación anterior, si es que se le pide, ¿no? Claro que también se debe fundamentar lo que introdujo a una afirmación o manifestación que se tenga. Bueno, le doy la pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Ya, continuando con la exposición, esta voy a tocar con respecto a los 7 principios, perdón, a los principios de la argumentación. Como primer principio tenemos el principio de equidad. Ok, este principio nos hace referencia mucho a que el argumento debe de existir. En este caso, el argumento debe de tener esta aptitud para existir. En caso de no tener esta aptitud sería absurda. Sin embargo, este argumento ya existe, pero sin embargo está fundamentado con respecto a la imposibilidad jurídica o física. Si es que en este caso, entonces se estaría afectando este principio de equidad. El segundo principio que voy a tocar es de razón suficiente. Okay. Como ya vimos en el anterior principio, nos habla sobre el existir. Sin embargo, esto no va a bastar. No va a bastar, sino que este argumento que va a ser utilizado tiene que estar debidamente motivado y justificado. En otras palabras, podríamos decir que tiene que dar razones de su existir. Tercer principio, el principio de veracidad. Okay. Dentro de este principio nos hace referencia al argumento aceptado. Dentro de bastantes argumentos que se han fundamentado, va a haber un argumento que van a aceptar. Entonces, este argumento es conocido como la verdad formal. La verdad formal o argumento aceptado no debe de contradecir a la verdad real o material. Luego tenemos el cuarto principio, el principio de identidad. En este caso nos habla sobre que cuando haya fenómenos o sucesos que se van a presentar y estos van a ser similares, entonces los argumentos que se van a utilizar para estos sucesos o fenómenos o casos tienen que ser parecidos, ¿ok? Tienen que tener la misma consecuencia. Luego, el principio número 5, el principio de no contradicción. Okay. Dentro de este principio, el argumento que vamos a utilizar no debe de contradecirse a sí mismo. Voy a poner un ejemplo. Okay. Digamos que dentro de nuestro argumento estamos diciendo que los celulares son un medio tecnológico de comunicación muy útil en la actualidad. En este caso, en este argumento, no podríamos decir de que, dentro de este mismo argumento, no podemos decir de que los celulares no son útiles para la comunicación en la actualidad. Ahí es en donde se aplica. No debemos de contradecirlo. Luego tenemos el principio de Occam. Este principio nos va a hacer referencia en cuanto a la pertinencia, en el sentido de que los argumentos nos dicen de que deben de ser pertinentes. Podemos decir de que el argumento tiene que ser correspondiente a los hechos que vamos a argumentar. ¿Okay? Luego tenemos el principio de Jabolén. Este fue un pensador griego y nos dice de que la norma, definir todo en la norma, pero esto va a ser muy peligroso. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Las conclusiones. Okay. Hemos concluido en este trabajo que para garantizar el respeto de los márgenes de la acción del legislador y de la jurisdicción ordinaria y en consecuencia dejar sin fundamento las objeciones que acusan a la teoría de los principios desde conocer estos márgenes, es necesario emplear la definición de los principios en cuanto a mandatos de optimización.
Ok. Luego tenemos la siguiente conclusión que los pertinentes, lo pertinente, perdón, es incluir la dogmática de los márgenes de acción a la definición de los principios de derecho fundamental. Desde luego, la idea de optimización no puede significar la supresión de todo margen legislativo para la forma de decisiones políticas y de todo margen de la jurisdicción ordinaria para la interpretación del derecho ordinario y la valoración de pruebas. Gracias, eso sería todo.